Una cruz de siglos, adaptación del relato original de Henry Kuttner. Lo llamaron Cristo, pero no era el hombre que 5000 años atrás había recorrido trabajosamente el largo camino hacia el Gólgota. Lo llamaron Buda y Mahoma. Lo llamaron Cordero y Bendito de Dios. Lo llamaron Príncipe de la Paz y el Inmortal. Su nombre era Tyrell. Ahora acababa de ascender por otro camino, el escarpado sendero que llevaba al monasterio de la montaña, y por un momento se detuvo parpadeante ante la brillosa luz del sol. Su túnica blanca estaba teñida del color negro ritual. La muchacha que lo acompañaba le tocó el brazo y lo estimuló suavemente para seguir adelante. Entró en la sombra del portón. Entonces vaciló y volvió la mirada hacia atrás. Tenuemente sintió que lo desgarraba la idea de abandonar todo ese esplendor, pero intuyó que la situación mejoraría muy pronto, y el esplendor estaba lejos, ya no era del todo real. La muchacha le volvió a tocar el brazo y él asintió obediente y caminó hacia adelante, preocupado por la sensación de una pérdida inminente que su mente fatigada no alcanzaba a comprender. Estoy muy viejo. En el patio, los sacerdotes se inclinaron ante él. Mons, el jefe, estaba de pie en la otra punta de un amplio estanque que devolvía el azul indiferente del cielo. De cuando en cuando, una brisa suave, fresca, agitaba la superficie del agua. Viejas costumbres enviaban mensajes a lo largo de sus nervios. Tyrell elevó una mano y los bendijo a todos. Que haya paz en la tierra afligida, en todos los mundos y en el santo cielo de Dios que está entre ellos. Que haya paz. Los poderes de la oscuridad no tienen fuerza para oponerse al amor y la comprensión de Dios. Yo les traigo la palabra de Dios. Es amor, es comprensión, es paz. Aguardaron hasta que terminó. Era el momento inadecuado y el ritual equivocado. Pero no tenía importancia, porque él era el Mesías. Del otro lado del estanque, Mons hizo una seña. La muchacha que acompañaba a Tyrell apoyó suavemente las manos sobre los hombros de su túnica. Inmortal, ¿te quitarás tus vestiduras manchadas y con ellas los pecados del tiempo? Tyrell miró vagamente hacia el otro extremo del estanque. ¿Bendecirás los mundos con otro siglo de tu santa presencia? Tyrell recordó algunas palabras. Yo parto en paz. Yo regreso en paz. La muchacha le quitó suavemente la túnica blanca. Se arrodilló y le retiró las sandalias. Desnudo, Tyrell quedó de pie sobre el borde del estanque. Parecía un muchacho de 20 años. Tenía 2000. Sintió la herida de alguna profunda inquietud. Mons lo convocaba con un brazo en alto, pero Tyrell miró a su alrededor confusamente y encontró los ojos grises de la muchacha. Nerina. Entra al estanque. Crúzalo a nado. Él extendió la mano y tocó la de ella. La muchacha sintió esa maravillosa corriente de dulzura que era su fuerza indomable. Le apretó la mano con vehemencia, tratando de atravesarle las nubes de la mente, tratando de hacerle saber que todo volvería a estar bien, que ella esperaría como ya 3 veces en los últimos 300 años había esperado su resurrección. Era mucho más joven que Tyrell, pero también era inmortal. En los ojos azules de Tyrell, la niebla del cansancio se aclaró por un instante. Espérame, Nerina. Recobrando su antigua destreza,
Tyrell se sumergió en el estanque con una zambullida impecable. Ella lo observó nadar firme y seguro. En su cuerpo, todo funcionaba bien. Siempre funcionaba igual, por más que envejeciera. Era solo su mente la que se endurecía. Se hundía más profundamente en los surcos acerados del tiempo y perdía el roce con el presente, de suerte que su memoria se iba fragmentando poco a poco. Ella tenía conciencia de su propio cuerpo, joven y fuerte y hermoso, como lo sería siempre. Su mente también había una respuesta para eso. Estaba contemplando la respuesta. Soy inmensamente bienaventurada. De entre todas las mujeres de todos los mundos, yo soy la novia de Tyrell, y el único ser inmortal que existe además de él. Con amor y veneración, Nerina lo miró nadar. A sus pies estaba la túnica manchada con las memorias de 100 años. No parecía tan lejano. Podía recordar muy claramente la última vez que había observado a Tyrell cruzar a nado el estanque. Y antes de esa vez había habido otra, y esa había sido la primera. Para ella, para Tyrell no. Tyrell salió del agua chorreando y vaciló. Ella sintió mucha angustia ante su cambio. Su sólida seguridad era ahora asombrada interrogación. Pero Mons estaba listo. Avanzó y lo tomó de la mano. Condujo al Mesías hacia una puerta enclavada en el elevado muro del monasterio, y juntos desaparecieron por ella. Nerina pensó que Tyrell se volvía para mirarla, con la permanente ternura de su sosiego profundo y maravilloso. Un sacerdote tomó la túnica y se la llevó. Ahora la lavarían y la colocarían sobre el altar, el tabernáculo esférico con la forma del mundo natal. Volvería a lucir blanca y resplandeciente, y sus pliegues caerían suavemente ondulados sobre la tierra. La lavarían por completo, así como lavarían también la mente de Tyrell. Le limpiarían el atestado depósito de recuerdos acumulados en un ciclo. Los sacerdotes salieron en fila. Ella miró furtivamente hacia atrás, más allá del portón abierto, al verde intenso y hermoso del prado montañés, a la hierba de primavera que con sensualidad se estiraba hacia el sol después de la nieve invernal. Inmortal, pensó mientras elevaba los brazos hacia el cielo y sentía en el cuerpo la cadencia profunda de su sangre eterna, licor de los dioses. es Tyrell el que sufre. Yo ningún precio debo pagar por esta maravilla. 20 siglos, y el primero debió ser de horror total. Su mente regresó de las escondidas brumas de la historia, que ahora era leyenda, y solo tuvo un resplandor del sereno Cristo blanco que surcaba ese caos de estruendosa maldad cuando la tierra se ennegreció, cuando se tiñó del color escarlata del odio y la angustia. Ragnarok, Armagedón, hora del anticristo, 2000 años atrás. Acosado, inmutable, con su prédica de amor y de paz, el Mesías blanco había atravesado como una luz el descenso de la tierra a los infiernos. Y había vivido, y las fuerzas del mal se habían destruido a sí mismas, y los mundos habían encontrado la paz. Habían encontrado la paz hacía ya tanto tiempo que la hora del anticristo estaba perdida en el recuerdo. Era leyenda, perdida aún para la memoria de Tyrell. Nerina se alegraba de que fuera así. Hubiera sido terrible de recordar. Se estremeció al pensar cuál habría sido su martirio. Pero hoy era el día del Mesías. Y Nerina, el único ser inmortal, además de Tyrell, contempló con veneración y amor la puerta vacía por donde él había salido. Miró el estanque azul.
Un viento fresco le rizaba la superficie. Una nube pasaba suavemente junto al sol y ensombrecía el brillo de la jornada. Pasarían 70 años hasta que ella volviera a nadar en el estanque. Y al despertar los ojos azules de Tyrell, la estarían mirando. Él le tomaría las manos y la llamaría para que se unieran en la juventud primaveral en que vivían eternamente. Los ojos grises de Nerina lo observaron. Apoyó una mano en la de él mientras permanecía recostado en el lecho, pero no despertó. Mons, no despierta. Tranquila, ¿lo hará? Nerina sintió un movimiento levísimo junto a su mano. Los párpados de Tyrell temblaron. Se abrieron lentamente. La seguridad sosegada y profunda aún seguía allí, en los ojos azules que tanto habían visto, en la mente que tanto habían olvidado. Tyrell la miró un momento, luego sonrió. Siempre tengo miedo de que me olvides. Siempre le devolvemos sus recuerdos de ti. Bendita de Dios. Siempre lo haremos. Inmortal, ¿estás verdaderamente despierto? Sí. Tyrell se incorporó con movimientos ágiles y decididos. Miró a su alrededor, vio la nueva túnica lista, completamente blanca, y se la puso. Más allá del cuerpo eterno, la mente estaba joven, segura y despejada otra vez. Mons y Nerina se arrodillaron. Agradecemos a Dios que nos permita una nueva encarnación. Que la paz reine en este siglo y en todos los siglos futuros. Tyrell tomó a Nerina de la mano y la hizo ponerse de pie. Se agachó y también alzó a Mons. Mons. Cada siglo que pasa me tratan menos como a un hombre y más como a un dios. Si hubieras vivido hace unos cientos de años, pues rezaban cada vez que me despertaba, pero no se ponían de rodillas. Soy un hombre, Mons. No lo olvides. Trajiste paz a los mundos. Entonces, ¿me podrían dar algo de comer como recompensa? Mons hizo una reverencia y salió. Tyrell se volvió rápidamente hacia Nerina. La firme delicadeza de sus brazos la rodeó. Si no despertara alguna vez, renunciar a ti sería lo más difícil de todo. No sabía lo solo que estaba, hasta que encontré a otro inmortal. Nos quedaremos una semana en el monasterio. Una semana de retiro antes de volver a casa. Me gusta estar aquí contigo más que cualquier otra cosa. Espera un poco. Algunos siglos más y perderás esa actitud de veneración. Me gustaría que así fuera. El amor es mejor. ¿Y a qué otra persona puedo amar de esta manera? Ella pensó en los siglos de soledad que había tenido Tyrell, y todo el cuerpo le dolió de amor y compasión. Se besaron. Has vuelto a cambiar. Sigues siendo tú, pero... ¿Pero qué? ¿Estás más suave de alguna manera? Cada vez me lavan la mente y me dan un nuevo surtido de recuerdos. Casi todos los viejos, pero el conjunto es un poco distinto. Siempre lo es. Las cosas están ahora más tranquilas que hace un siglo. Así que me reacondicionan la mente para que se adapte a la época. De lo contrario, me convertiría gradualmente en algo anacrónico. ¿Quién es ese? Ella miró hacia la puerta. ¿Será Mons? No, no hay nadie. ¿Qué viste? Nada, olvídalo. Sí, tendremos una semana de retiro. Tiempo para pensar e integrar mi personalidad reacondicionada. ¿Y el pasado? Me gustaría haber nacido antes. Podría haber estado contigo. No en ese tiempo. ¿Tan malo fue? Ya no sé cuánto hay de verdad en mis recuerdos. Me alegro de no recordar más de lo necesario. Las leyendas
dicen la verdad. Las grandes guerras, el infierno se desató. El infierno era omnipotente. El anticristo salía a caminar a la luz del día y los hombres temían lo que está allá, en las alturas. Los hombres se volvieron bestias, demonios. Les hablé de la paz e intentaron matarme. Resistí. Era inmortal por gracia de Dios. Sin embargo, hubieran podido matarme. Soy vulnerable a las armas. La inmortalidad no bastaba. La voluntad de Dios me protegió, para que pudiera seguir predicando la paz hasta que, poco a poco, las bestias contrahechas se acordaron de sus almas y salieron del infierno. Nerina nunca lo había oído hablar así. Suavemente le tocó la mano. Tyrell volvió a ella. Ya pasó. El pasado está muerto. Tenemos el día de hoy. A lo lejos los sacerdotes entonaban un himno de júbilo y gratitud. La tarde siguiente, ella lo vio en el extremo de un corredor, inclinado sobre un bulto, agazapado y oscuro, y corrió hacia allí. Estaba agachado junto al cuerpo de un sacerdote, y al ver a Nerina, tembló y se levantó. Tenía el rostro pálido y consternado. Ella miró hacia abajo y su rostro también palideció. El sacerdote estaba muerto. Tenía marcas azules en la garganta, el cuello quebrado y la cabeza monstruosamente retorcida. Tyrell se movió para resguardar el cuerpo de la mirada de Nerina. Llama a Mons. Rápido. Llámalo. Mons llegó. Miró el cuerpo y quedó estupefacto. Sus ojos encontraron la mirada azul de Tyrell. ¿Cuántos siglos han pasado, Mesías? Desde que terminó la violencia. 8 siglos o más. Mons, nadie es capaz de esto. Sí, ya no hay violencia. Ha sido desterrada de la raza. Mesías, vuelve a traer la paz. El dragón ha resurgido del pasado. Mons se arrodilló. Tyrell se irguió, una figura de poderosa humildad en su túnica blanca. Levantó los ojos y rezó. Nerina también se arrodilló. Su horror se disipó lentamente en el poder abrasador de la oración de Tyrell. El murmullo recorrió el monasterio y volvió tembloroso desde el aire azul, transparente, que se extendía más allá. Nadie sabía quién había cerrado mortalmente las manos en la garganta del sacerdote. Nadie, ningún humano era capaz de matar. Como había dicho Mons, la capacidad de odiar, de destruir, había sido desterrada de la raza. El murmullo no trascendió los muros del monasterio. La batalla tiene que celebrarse en secreto. Ningún indicio debe perturbar la prolongada paz de los mundos. Ningún humano debe saberlo. Pero creció otro murmullo. El anticristo ha vuelto a nacer. Acudieron a Tyrell, al Mesías, en busca de consuelo. Paz. Paz. Combatan el mal con la humildad. Inclinen la cabeza en actitud de oración. Recuerden el amor que salvó al hombre cuando hace 2000 años el infierno se abatió sobre los mundos. Por la noche lloró en sueños junto a Nerina y luchó contra un enemigo invisible. ¡Demonio! Tyrell despertó temblando. Ella lo estrechó en sus brazos con orgullosa humildad, hasta que se volvió a dormir. Enseguida regresamos con Una cruz de siglos, de Henry Kuttner. Regresamos con Una cruz de siglos, de Henry Kuttner. Un día, Nerina y Mons fueron al cuarto de Tyrell para comunicarle el nuevo horror. Habían encontrado a un sacerdote muerto, salvajemente tajeado por un cuchillo filoso. Abrieron la puerta y lo vieron frente a ellos, sentado ante una mesita baja. Tyrell
Rezaba mientras contemplaba, con enferma fascinación, el cuchillo sangriento apoyado sobre la mesa. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Pater noster qui es in celis. Tyrell. Mons empujó violentamente a Nerina hacia el otro lado de la puerta. Espera afuera. Nerina permaneció afuera de la habitación, sin pensar, durante un rato largo. Después, Mons salió y cerró la puerta suavemente tras de sí. Todo está bien. Pero ahora debes escucharme. ¿Sí, Mons? Bendita de Dios. Nerina. Yo... es raro. No puedo hablar a menos que te llame Nerina. ¿Qué sucede? Déjame ver a Tyrell. No. Se pondrá bien. Nerina, él está enfermo. Esos asesinatos los cometió Tyrell. ¡Mientes! ¡Es mentira! Abre los ojos. Escúchame. Tyrell es un hombre. Un gran hombre. Un hombre muy bueno. Pero no un dios. Es inmortal. Si no lo matan, vivirá eternamente como tú. Ya ha vivido más de 20 siglos. ¿Para qué me lo dices? Ya lo sé. Debes ayudar. Debes comprender. La inmortalidad es un accidente genético. Una mutación. Una vez cada 1000 años, tal vez cada 10.000, nace un ser humano inmortal. Su cuerpo se renueva a sí mismo. No envejece. Tampoco su cerebro. Pero su mente sí envejece. Hace solo 3 días Tyrell nadó en el estanque del Renacimiento. Su mente no volverá a envejecer por un siglo. ¿Acaso se está muriendo? No. Nerina, el estanque del Renacimiento no es más que un símbolo. Tú lo sabes. Sí. El verdadero renacimiento viene después, cuando nos metes en esa máquina. Lo recuerdo. Si no se usara la máquina cada siglo, tú y Tyrell se hubieran vuelto seniles e impotentes hace mucho tiempo. La mente no es inmortal, Nerina. Después de un tiempo, ya no puede cargar con el peso del conocimiento, el saber, los hábitos. Pierde flexibilidad. La enturbia el rigor de la vejez. La máquina despeja la mente, como se puede despejar las unidades de memoria de una computadora. Entonces reemplazamos algunos recuerdos y ponemos los necesarios en una mente clara y fresca, para que pueda crecer y aprender durante 100 años más. Ya sé todo esto, Mons. Esos nuevos recuerdos forman una nueva personalidad, Nerina. ¿Una nueva? Pero Tyrell sigue siendo el mismo. No del todo. Cada siglo que pasa cambia un poco, a medida que la vida mejora y que los mundos son más felices. Cada siglo que pasa la nueva personalidad de Tyrell se modifica. Está más de acuerdo con el siglo que empieza que con el que acaba de terminar. Tú has renacido mentalmente 3 veces, Nerina. No eres exactamente la misma que la primera vez, pero no lo puedes recordar. No conservas todos los viejos recuerdos que alguna vez tuviste. Pero ¿qué? No sé. He hablado con Tyrell. Creo que esto es lo que sucedió. Al cabo de cada siglo, en que la mente de Tyrell se limpiaba, se borraba, quedaba una mente en blanco. Y sobre ella construíamos un nuevo Tyrell. No muy distinto, solo un poco cada vez. Pero más de 20 veces, su mente ha de haber sido muy diferente hace 20 siglos. Y... ¿qué tan diferente? no lo sé. Suponíamos que cuando la mente se borraba, la estructura de la personalidad desaparecía. Ahora pienso que no desapareció. Quedó sepultada, reprimida, tan profundamente oculta en la mente que no podía emerger. Se tornó inconsciente.
Así ocurrió siglo tras siglo. Y ahora Tyrell tiene más de 20 personalidades sepultadas en la memoria. Tiene una personalidad múltiple que ya no puede mantenerse en equilibrio. En las tumbas de su mente hubo una resurrección. El Cristo Blanco nunca fue un asesino. No. En realidad, aún su primera personalidad hace 20 siglos ha de haber sido muy grande y buena para traer paz a los mundos en aquellos tiempos del anticristo. Pero a veces, en la sepultura de la mente, algo puede cambiar. Quizás alguna de esas personalidades enterradas se haya convertido en algo menos bueno que lo que fuera originalmente, y ahora salió a la superficie. Nerina se volvió hacia la puerta. Debemos estar muy seguros, pero podemos salvar al Mesías. Podemos despejarle el cerebro, explorar muy profundamente, extirpar el espíritu maligno. Podemos salvarlo y devolverle la integridad. Debemos comenzar de inmediato. Nerina, reza por él. Mons la miró prolongada y afligidamente. Se volvió y salió deprisa por el corredor. Nerina esperó sin siquiera pensar. Al rato escuchó un sonido leve. En un extremo del corredor había 2 sacerdotes inmóviles. En el otro extremo, otros 2. Nerina fue hacia Tyrell. Lo primero que vio fue el cuchillo manchado de sangre sobre la mesa. Después, vio la oscura silueta junto a la ventana, contra la doliente intensidad del cielo azul. Tyrell. Él se volvió. Nerina. ¡Ah, Nerina! Nerina se arrojó rápidamente a sus brazos. Estaba rezando. Mons me dijo. Estaba rezando. ¿Qué es lo que hice? Eres el Mesías. Salvaste al mundo del mal y del anticristo. Eso hiciste. ¿Pero el resto? El demonio se apoderó de mi mente. Esta semilla que creció aquí, sin ver los rayos del sol de Dios, ¿en qué se convirtió? Dicen que yo mato. Al cabo de una larga pausa, Nerina murmuró. ¿Es cierto? No. ¿Cómo habría podido? Yo que he vivido por amor más de 2000 años, no podría dañar a ningún ser viviente. Lo sabía. Eres el Cristo Blanco. El Cristo Blanco. No quería semejante nombre. Soy solo un hombre, Nerina. Nunca fui más que eso. Pero algo me salvó. Algo me mantuvo vivo en la hora del anticristo. Fue Dios. Fue su mano. Dios, ayúdame en este momento. Ella lo estrechó con fuerza y traspuso con los ojos los límites de la ventana hacia el cielo brillante. El prado verde, las elevadas montañas con los picos rodeados de nubes. Dios estaba allí, y también más lejos, detrás del azul, en todos los mundos y en los abismos que los separaban. Y Dios significaba paz y amor. Él te ayudará. Anduvo a tu lado hace 2000 años. No se ha ido. Sí, es verdad. Mons debe estar equivocado. ¿Cómo eran las cosas? Lo recuerdo. Hombres como bestias. El cielo era fuego abrasador, había sangre. Había sangre. Más de 500 años de sangre derramada por los hombres bestias que luchaban. Ella descubrió en él una súbita rigidez, un tembloroso endurecimiento, una nueva tensión aguda. Él alzó la cabeza y la miró a los ojos. Ella pensó en el hielo y en el fuego. Hielo azul, fuego azul. Las grandes guerras. Tyrell se cubrió los ojos con las manos. ¡Cristo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Tyrell! ¡Atrás! Nerina retrocedió con un tropiezo, pero Tyrell no hablaba con ella. ¡Atrás, demonio! Tyrell se arañó la cabeza, se la restregó entre las manos y se inclinó hasta quedar casi arrodillado ante ella. ¡Tyrell! ¡Mesías! ¡Eres el Cristo Blanco! El cuerpo agazapado se levantó de un salto.
Nerina contempló el nuevo rostro. Quedó sobrecogida de horror y repugnancia abismales. Tyrell se quedó mirándola. Luego, de modo aterrador, le hizo una reverencia fanfarrona, teatral. Ella sintió el borde de la mesa a sus espaldas. Tambaleó y tocó la pesada densidad de la sangre seca en la hoja del cuchillo. Era parte de la pesadilla. Estiró la mano hacia la empuñadura, consciente de que el acero podía resultarle mortal, dejando que su pensamiento se adelantara a la centelleante punta acerada, apoyada contra su pecho. La voz que oyó estaba teñida por la risa. ¿Está filoso? Todavía está filoso, amor mío, o se desafiló con el sacerdote. ¿Lo usarás conmigo? Lo intentarás. Otras mujeres lo intentaron. Mesías. Mesías, un Cristo blanco, príncipe de la paz, que pronuncia palabras de amor, que camina ileso en medio de las guerras más sangrientas que jamás hayan asolado un mundo. Ah, sí, una leyenda, amor mío, De 2000 años de edad y todavía más. Y una mentira. Se han olvidado, todos han olvidado cómo fueron realmente aquellos tiempos. Ella solo pudo negarlo, moviendo la cabeza con impotencia. Oh, sí. Tú no vivías todavía. Nadie vivía, salvo yo, Tyrell. ¡Qué carnicería! Yo sobreviví, pero no por predicar la paz. ¿Sabes qué les ocurría a los que predicaban amor? Morían, pero yo no morí. Yo sobreviví no por predicar. Tyrell el sanguinario. Fui el más sanguinario de todos. Lo único que entendían era el miedo. Y en aquel tiempo no se asustaban fácilmente. No, los hombres semejantes a bestias no. Pero sí me temían a mí. Tyrell alzó las manos, los dedos como garras, los músculos tensos, en un éxtasis de atroz recuerdo. El Cristo Rojo. Pudieron llamarme así, pero no lo hicieron. No cuando demostré lo que debía demostrar. Entonces me pusieron un nombre. Conocían mi nombre. Y ahora, Ahora que los mundos tienen paz, ahora me adoran como Mesías. ¿Qué puede hacer hoy Tyrell el sanguinario? Tyrell dio 3 pasos y la abrazó. La carne de Nerina se contrajo ante el contacto de tanta iniquidad. Y entonces, súbita y extrañamente, Nerina sintió que el mal lo abandonaba. Los brazos rígidos temblaron, se retiraron, y luego la volvieron a estrechar con frenética ternura, mientras él inclinaba la cabeza y ella sentía el repentino calor de las lágrimas. Tyrell no pudo hablar por un rato. Fría como la piedra, ella lo sostuvo. De algún modo se encontró sentada en un sofá, y él estaba de rodillas ante ella, el rostro escondido en su falda. No pudo comprender muchas de sus palabras ahogadas. Yo recuerdo, los viejos recuerdos. No lo puedo soportar, no puedo mirar atrás ni adelante. Ellos me pusieron un nombre. Ahora lo recuerdo. Ella le apoyó una mano sobre la cabeza. Tenía el cabello frío y húmedo. Me llamaban Anticristo. Tyrell alzó la cabeza y la miró. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Entonces, su cabeza volvió a caer y apretó sus puños contra sus sienes, en un susurro inarticulado. Ella recordó lo que tenía en la mano derecha. Levantó el cuchillo y lo hundió con toda la fuerza que pudo para brindarle la ayuda que él necesitaba. Nerina se paró frente a la ventana, de espaldas al inmortal difunto. Esperó que el sacerdote Mons regresara. Él sabría qué hacer a continuación. Probablemente habría que guardar el secreto de alguna manera. No me harán daño, eso lo sé. La veneración que ha rodeado a Tyrell también me ha circundado a mí. Seguiré viviendo. Seré ahora el único ser inmortal nacido en tiempo de paz. Y viviré eternamente sola en los mundos de paz. Quizás, algún día, alguna vez, nacerá otro como yo. Pero ahora no quería pensar en eso.
Solamente quería pensar en Tyrell y en su soledad. A través de la ventana contempló el azul y el verde brillante. El día puro de Dios, limpio ya de la última mancha roja del sangriento pasado humano. Sabía que Tyrell se hubiera alegrado de ver esa limpieza, esa pureza que se mantendría siempre. Ella la vería mantenerse. Era parte de esa pureza, así como Tyrell no lo había sido. Y aún en la soledad que ella sentía, había de algún modo un sentimiento de compensación. Estaba consagrada a los siglos de la humanidad por venir. Llegó más allá de su pena y su amor. Desde lejos pudo oír el solemne cántico de los sacerdotes. Era parte de la justicia que por fin llegaba a los mundos, después del largo y sangriento sendero del nuevo Gólgota. Pero era el último Gólgota, y ella seguiría adelante como debía hacerlo, consagrada y segura. Inmortal. Elevó la cabeza y miró firmemente el azul. Miraría adelante hacia el futuro. El pasado estaba olvidado. Para mí, el pasado no representa una herencia sangrienta, una corrupción profunda que persista oculta en el infierno negro de los abismos de la mente hasta que la semilla monstruosa germine para destruir la paz y el amor de Dios. De pronto, recordó que había cometido un crimen. Su brazo se estremeció nuevamente con la violencia del golpe. Sintió en la mano el hormigueo de la sangre derramada. Con extrema rapidez, cerró el paso de los recuerdos a la conciencia. Miró hacia el cielo y contuvo con fuerza las puertas clausuradas de su mente, como si la embestida ya se precipitara contra los frágiles barrotes. Una cruz de siglos. Henry Kuttner. El cuestionador e irreverente relato Una cruz de siglos fue escrito por el novelista y cuentista de terror y ciencia ficción norteamericano Henry Kuttner, en colaboración con su esposa Catherine Moore. La historia fue publicada en una colección de cuentos fantásticos en 1958, el mismo año de la muerte de Henry Kuttner. Kuttner conoció a Howard Phillips Lovecraft a través de Robert Bloch, y pronto se integró al grupo de escritores conocidos como el Círculo de Lovecraft, siendo impulsado y orientado por este escritor. Algunas personas creen que el primer relato importante de Kuttner, Las ratas del cementerio, fue realmente escrito por Lovecraft. Sin embargo, esta historia ya había sido aceptada para su publicación antes de que ambos escritores se conocieran. Pero la influencia de Lovecraft sobre Kuttner fue más allá de su producción literaria, ya que fue él quien le presentó a quien sería su futura esposa y colaboradora, Catherine Moore, antigua conocida de Lovecraft. Henry y Catherine escribieron en colaboración numerosos relatos en las décadas de 1940 y 1950, casi como si fueran la misma persona. El escritor Sprague de Camp, que conoció al matrimonio, afirmó que su colaboración era tan estrecha que después de terminar una historia, era imposible determinar qué trozo había escrito cada cual. Una y otro retomaban cada vez la historia en la máquina de escribir por la mitad, allí donde la había dejado el cónyuge, y así una y otra vez, hasta terminar la historia. Algunos de sus relatos fueron publicados bajo los seudónimos de Louis Paget y Lawrence O'Donnell. En la década de los 50, Henry y Catherine, un tanto aburridos, dejaron el terreno de la ciencia ficción y estudiaron un doctorado en psicología en la Universidad del Sur de California. Henry planeaba convertirse en psiquiatra médico, de ahí que sus trabajos incluyeran aspectos psicológicos y sociológicos. Henry Kuttner murió mientras dormía, probablemente de algún tipo de ataque. Catherine Moore volvió a casarse con un médico y le sobrevivió durante 30 años, aunque nunca más volvió a publicar, y falleció de complicaciones derivadas del Alzheimer en 1987. Una cruz de siglos lanza varios cuestionamientos a una creencia que ha sobrevivido por más de 2000 años, y plantea una versión diferente a la que el cristianismo ha reproducido durante siglos.
En este relato, Kuttner hace una reflexión filosófica existencialista. Cuando el ser humano está desamparado y el bien ya no se distingue claramente del mal, ¿en quién puede confiar? ¿Quién puede guiarle? Su libertad no es suficiente para darle paz. Es más fácil seguir un camino dado que elegir uno propio. A esto se enfrentan quienes han perdido la confianza en su Mesías. Una cruz de siglos también establece una premisa. Hasta los seres inmortales pueden morir con la intervención de las armas. Armas que paradójicamente fueron ideadas, diseñadas, construidas y comercializadas por los mismos que buscan eternidad. Y más que un relato futurista de ciencia ficción, es una hipótesis que deja abiertas muchas preguntas. No importa lo que hagamos, ¿la culpa nos perseguirá perpetuamente o de acuerdo a las circunstancias? ¿Los fines pueden justificar los medios? ¿Y si todos los mitos en torno a la figura del Mesías que existen en diversas culturas pudieran embonar en uno solo, en la figura de Tyrell, a manera de un análisis estructuralista de Levi Strauss? ¿Es verdad que todas y todos tenemos la semilla del mal latente en nuestras conciencias, reprimida de forma inconsciente, sepultada en los recovecos de la memoria, esperando manifestarse a la menor provocación? ¿Podemos corromper al mismo Dios con nuestra maldad? ¿Qué le ha parecido a usted este extenso relato, con una temática por demás controversial, pero al mismo tiempo muy intrigante? La perversidad que se suma al paso de los siglos. Y es que esa es una buena pregunta. ¿Qué pasaría si fuéramos inmortales? ¿Sabía usted que numerosos científicos a lo largo y ancho del planeta han postulado la posibilidad de que los seres humanos, bueno, no todos, sino algunos seres humanos, alrededor del 2050 pudieran tener la posibilidad de prolongar indefinidamente su vida? O por lo menos de alcanzar una longevidad enorme. Según se publicó recientemente en Inglaterra, diversos investigadores trabajaban sobre una línea de investigación tendiente a generar la posibilidad de una existencia biológica muy prolongada en los individuos. Y muy prolongada es la posibilidad de rehacer prácticamente un organismo. Sería una situación muy tensa. Habría varias cosas delicadas. Primero, el organismo se regeneraría como tal. Habría una juventud, una nueva juventud, pero con una memoria pasada. Algo que, como hemos visto en este relato, puede ser muy delicado. Y además habría otro problema. Este tipo de procesos o de pasos para frenar el envejecimiento o incluso para realizar la conversión de un organismo viejo a un organismo nuevo serían exclusivamente para personas increíblemente ricas, lo que significaría que el grueso de la humanidad seguiría siendo personas comunes y mortales. Esto genera problemas graves, digámoslo así, entre dos mundos socialmente hablando. ¿Qué pasaría? Es muy difícil de saberlo, pero es un hecho que poder prolongar la existencia sería un capricho únicamente para aquellos que pudieran pagarlo. Ahora, ¿cómo sería? Bueno, hay varias líneas de investigación. Lo primero que se ha trabajado es, ¿existe algo que sea inmortal? ¿Alguna cosa viva que sea inmortal en el planeta Tierra? Evidentemente el primer punto de partida fueron los árboles. Se han identificado algunos árboles particularmente longevos. Y al hablar de particularmente, estamos hablando de 4.700 años. ¿Sí? Existe un árbol conocido como el pino de Bristlecone. Estos pinos, este tipo de plantas, han estado presentes desde hace 5.000 años. Sí, 5.000 años. Y su apariencia exterior sigue siendo la de un árbol. Algunos de ellos están maltratados por el paso del tiempo.
Otros han sido golpeados por relámpagos, otros simplemente han sido golpeados por la nieve, el frío, pero siguen vivos. Y siguen cambiando. Y siguen creciendo. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente? Que al analizar restos de polen de hace 5.000 años, son idénticos a los actuales. Es decir, que estas maravillas de la naturaleza no cambiaron nada. Pero podríamos decir, viven durante 5.000 años o simplemente están ahí durante 5.000 años. Ese es un punto importante. Usted se preguntará a mí de qué me sirve que un árbol sea tan longevo. Yo preferiría un ser vivo. Bueno, existen algunas almejas que pueden tener hasta 4.000 años. ¿Sí? Se encontró recientemente una almeja con 500 años de antigüedad. Esta almeja, encontrada en Islandia en el año 2006, al analizar las diferentes capas que había sobre la concha, se pudo determinar que por lo menos tenía 507 años. Claro está que al sacarla, murió. Pero al analizar los mecanismos, se descubrió un detalle. Era biológicamente inmortal. Era un ser vivo, biológicamente inmortal. Y además un ser vivo con ciertas características un poquito diferentes a un vegetal. Resultaba que esta criatura podía literalmente reaccionar a cualquier tipo de daño o a cualquier tipo de deterioro, generando nuevas moléculas, nuevas células, que regenerarían esto. Era particularmente resistente. Y no es que fuera inmortal envejeciendo, ¿no? La almeja se mantenía joven. Sí. Claro que es un molusco. Es una almeja. Está metida en una concha en el fondo del mar y ahí permanece durante 5 o 6 o los siglos que haga falta hasta que algún depredador se la come o hasta que alguna condición particular del entorno cambie. Y entonces ya no sirve. Se muere. Pero tenga en cuenta que los seres humanos, en su máxima edad biológica, alcanzan 100 años. No son inmortales, y de hecho hay un problema. Se deterioran hasta el punto en el que físicamente son incapaces de cualquier cosa. ¿Estamos hablando entonces de una inmortalidad? No, simplemente de un envejecimiento tardío. En cambio, algunos animales no solamente son muy longevos, sino que técnicamente son inmortales. Rejuvenecen. Se lo pongo así. Hay un tipo de medusa que tiene unas características increíbles. Su mecanismo reproductivo es tremendo. Verá, cuando se reproducen dos de estas medusas de mar, la larva que se forma no se convierte inmediatamente en una medusa, sino que cae al suelo del fondo marino y se convierte en un pólipo. Es una especie como de formación de tentáculos a lo loco. Estos pólipos, en lugar de crecer y convertirse inmediatamente en un adulto, lo que hacen es hacer varios clones. ¿Sí? Siendo pólipos, producen otros pólipos que se van distribuyendo. Pero además hacen otra cosa muy rara. Generan crías que no serán pólipos, sino medusas. Es decir, que una medusa se reproduce y deposita un huevo que se convierte en un pólipo. Este pólipo, a su vez, produce otras medusas que se reproducirán y el ciclo se convierte en un ciclo interminable, pero eso no es todo. Quizá la parte más extraña de todo esto es que estas medusas de mar puedan cambiar en un cierto momento en edades avanzadas, puedan cambiar y convertirse en pólipos, es decir, en jóvenes. Potencialmente escapan a la muerte, porque regresan a una edad temprana. Es como si una mariposa de pronto se posara en un árbol
y se volviera nuevamente una oruga. Y después de un tiempo, volviera a salir convertida en mariposa, y así sucesivamente, o como si un humano, de pronto, a sus 60 o 70 años dijera, yo creo que no, y se regresara y se convirtiera en un bebé. La medusa lo hace. Este tipo de medusa, que se conoce como Turritopsis dorni, es un animal técnicamente inmortal. Es biológicamente inmortal. Y es un misterio por qué lo hace. ¿Cómo puede producir una regresión molecular que la convierte en, digámoslo así, un bebé? Claro que son animales muy raros, son animales muy peculiares, tienen una forma de vida completamente distinta a los animales que conocemos, pero tienen esta característica. Es decir, que aún en el planeta Tierra, no todos los seres vivos están condenados a la muerte. Y hay otros más. De hecho, algunos otros animales también tienen características similares. Por ejemplo, la langosta americana. ¿Sí? La mayoría de los animales llega a un punto en el que se detiene su crecimiento. Llegan a una etapa adulta y dejan de crecer. Y de hecho comienzan a deteriorarse. Las langostas no necesariamente. La langosta americana, conocida como el Homarus americanus, no solamente no detiene su crecimiento, sino que regenera. Incluso en edades muy avanzadas, una langosta que sale dañada por un combate, por un ataque de un depredador, regenera la parte que perdió. Se pudo encontrar hace poco una de estas langostas con más de 140 años de antigüedad. Y la longevidad, ciertamente, no dependía de que el animal quisiera o no vivir, sino de que existían una enorme cantidad de depredadores. Las langostas no mueren por viejas, sino porque los depredadores o las condiciones del clima o la contaminación las atacan. Cuando se recuperó esta langosta, este Homarus americanus, lo primero que observaron fue su ADN. Usted sabe que todos tenemos un código genético. Este código genético tiene la información de las células del cuerpo. Cada vez que se reproduce una célula, es decir, cada vez que sale una célula nueva, copia el código de una célula anterior, y en cada copia se va deteriorando. Eso determina la longevidad de una criatura. Un perro solamente puede vivir un cierto número de años. Aun cuando esté muy bien cuidado, aun cuando se le haya dado la mejor alimentación, se podrá alargar un poco el tiempo de vida. Pero la replicación de las células va deteriorando el código genético hasta que ya no son viables. Las células del perro, por ejemplo, células de piel, ya no serán reconocidas como células de piel porque el código genético está muy alterado. Consecuencia, comenzarán a formarse tumores y el animal muere. Lo mismo ocurre con los seres humanos. Llega un punto en el que la información genética ya no fluye igual. En casos de personas terriblemente longevas, más de 120 años, por lo menos hay 2 casos, la muerte no fue por enfermedad, sino por una falla nerviosa. Un cierto nervio que conducía información vital, refleja y automática, terminó de deteriorarse. Sus células ya no se reprodujeron, por lo tanto, las que iban muriendo ya no eran repuestas. El nervio como tal dejó de transmitir la señal y la persona fallece. Es decir, tiene un límite. Pero en las langostas, en estas langostas son animales que se mueven bien, que nadan, que hacen sus cosas. El código genético está protegido. Los cromosomas de cada célula están protegidas con telómeros que protegen el código, de tal forma que cada vez que se divide la célula y se copian estos cromosomas, los telómeros podrán reducirse un poquito. Sí, pero no se afecta el código en el cromosoma. Los telómeros se regeneran y vuelven.
de tal manera que el código se mantiene intacto. En las langostas, esta enzima conocida como la telomerasa provoca que el telómero se recupere. Y así cada vez que se copia la célula vuelve a ser una célula nueva. En pocas palabras, todas las células de su organismo no envejecen. La telomerasa ayuda a eso, pero en los seres humanos no opera así. Los seres humanos simplemente van perdiendo información y se va deteriorando hasta el final. Excepto en un caso científicamente comprobado. Déjeme que vaya a un corte, regreso enseguida. Hay un caso muy particular. Verá, las células humanas tienen una posibilidad de reproducirse muy limitada. ¿Qué significa esto? Cada célula puede copiarse, dependiendo de su tipo, más o menos unas 50 veces. Es decir, que una célula de piel se copia con otra célula de piel, se convierte en una nueva y así unas 50 veces. Después, el código o esta información genética de una célula a otra está tan deteriorada que muere. Ese límite se conoce como el límite Hayflick. Existe un caso de las células de una persona que no ocurre eso. Son conocidas como las células HeLa. Todo comienza cuando una mujer afroamericana muy pobre en Estados Unidos, Henrietta Lacks, sufre de un tumor canceroso uterino espantoso. Tenía 31 años de edad en ese momento, cuando en un hospital, en el hospital Johns Hopkins, fallece. Fallece debido a un tumor espantoso. Se toman muestras de aquel tumor y se comienza a almacenar, simplemente para estudios. Se le entregan a un médico en aquel entonces muy joven. Todo esto ocurre en el año 51. Y este joven médico, George Gay, almacena las células en condiciones normales. Las células humanas fuera del cuerpo humano mueren muy rápido. Pero de pronto se da cuenta de un detalle. Las células tomadas de Henrietta seguían vivas. Y no solamente vivas, sino que seguían reproduciéndose. Y reproduciéndose de una forma sorprendente. Y de hecho, sorprendente porque habían superado el límite Hayflick sin ningún problema. Es más, seguían copiándose unas a otras con una naturalidad asombrosa. Literalmente no envejecen. Mientras tengan el entorno adecuado, es decir, un caldo de cultivo o algo, se coloca una de estas y si hay oxígeno suficiente, inmediatamente vuelven a reproducirse. Las células HeLa, además, son particularmente agresivas. Tan agresivas que una sola puede contaminar todo un cultivo con una sola célula. Pero exactamente por qué, no se sabe. Henrietta murió a los 31 años, pero sus células, 60 años después, siguen exactamente iguales al día que se tomó la muestra. La investigación sobre las células HeLa siguen hoy en día. Y es un caso muy particular, porque no se sabe exactamente qué lo provocó. Ahora, hay también otros factores que podrían estar ahí. De acuerdo con mucha gente, no va a pasar mucho más tiempo, quizá unos 50, para otros será 100 años, en que el ser humano pueda ser inmortal. Claro que, como le decía, podrá hacerlo si tiene con qué pagarlo, pero no necesariamente inmortal. Hay otro asunto más delicado. De acuerdo con Ray Kurzweil, el punto de alcanzar el sueño de la inmortalidad puede estar presente en dos temas. Uno, la regeneración del cuerpo de la persona, y otro, el intercambio de las memorias. Es decir, recopilar la memoria de un sujeto y trasladarla a otro. ¿Cómo podría ser esto? Con clones,
previamente diseñados y fabricados. Puede parecer simplemente un mito, una fantasía, pero el hecho es que hoy en día se pueden hacer clonaciones importantes. Hoy en día hay pruebas que demuestran que se pueden reproducir partes de un cuerpo humano si se pudiera realizar una clonación de un organismo anencéfalo, o quizá por lo menos que no tenga las características de un ser humano vivo completo. La clonación, es decir, este cuerpo serviría para trasladar una memoria. De acuerdo con Kurzweil, quien por cierto es un directivo de muy alto nivel de Google, esto está a muy corta distancia de los seres humanos. Pero, ¿será posible? Está ahí. Hoy en día, insisto, se está trabajando sobre varias líneas de investigación. Una de ellas, recuperar cosas como las de las langostas, con su telomerasa protectora, como en el caso de las medusas, para observar cómo pueden regresar a la juventud en sí mismas, por algún mecanismo desconocido. Y finalmente, cómo es que las células HeLa pueden seguir tan activas fuera de un organismo que les sustente, fuera de un cuerpo humano, y seguir increíblemente agresivas. Claro, son células cancerosas, no se trata de una célula normal, son células cancerosas. ¿Qué fue lo que las motivó a ser tan fuertes, tan agresivas y tan resistentes? Eso es un asunto que no se ha aclarado. Y bueno, muchas gracias a la profesora Griselda de los Santos. Ella saluda y felicita por los temas. Nos comenta que sus alumnos de sexto A del Instituto Palenque están escuchando el programa y están desarrollando el tema de guión radiofónico. Hombre, qué bueno. Y casualmente hoy hemos tenido un guión muy largo, que hace que sea muy complejo uno de estos guiones y todos los elementos que lleva para que no se pierda el dinamismo, para que vaya acompañado de todo. Qué bueno que lo estén escuchando hoy precisamente que tenemos guión radiofónico extenso. También Gustavo Gutiérrez sugiere hablar de la tragedia del 68. ¿Cuál tragedia? Aquello fue una masacre. Eso ha quedado patente durante los últimos 60 años. Bueno, 50. Realmente no hubo tal tragedia, fue una masacre y punto. Saluda y felicita al equipo por los temas. Gracias, Gustavo, qué bueno que nos estés escuchando. Y gracias a todos ustedes. Les invito a que estén con nosotros mañana, nuevamente, en Relatos del Lado Oscuro. Buenas noches.